hay que comentar sobre diferentes acontecimientos que se dan en la actualidad sociopolítica del municipio. Buena parte de esa actualidad pasa, evidentemente, por el día a día del equipo municipal de gobierno en sus diferentes departamentos, sus distintas áreas. Salvo que fuera la alcaldesa, que sí es el nexo de unión entre todos esos áreas, pues generalmente cuando tenemos en nuestro set a un invitado un representante del equipo municipal de gobierno, su actividad evidentemente está circunscrita a un campo concreto, pero ellos siempre tienen la amabilidad también de abordar otros asuntos de actualidad, aunque no tengan una relación tan directa con ese campo en el que ellos desarrollan su labor. Es el caso de José Luis Hernández, a quien saludamos hoy, concejal delegado de Turismo. Muy buenas, señor Hernández. Hola, ¿qué tal? Dispuesto una vez más no solamente a comentar las últimas novedades en torno a su campo de actuación, sino también otros asuntos de también notable interés en relación con otros campos, ¿verdad?, de la información. Claro que sí. Venga, pero aún así vamos a empezar con buenas noticias que sí involucran directamente. En este caso podríamos hablar de la imagen y la difusión de la imagen de Marbella, la imagen positiva de Marbella en el extranjero a través de publicaciones de prestigio, y por ser la más reciente y además especialmente singular el tratamiento informativo que se le da a la actualidad de la ciudad, podríamos hablar de ese artículo de Sunday Times, que no exagero si digo que ha entusiasmado a propios extraños, ¿no?, en el entorno de la Delegación Municipal de Turismo. Sí, sobre todo porque además es una continuación de buenas noticias. Ya a lo largo de todo el año estamos recibiendo un muy buen trato por parte de la prensa internacional. Además, ya era hora de que empezáramos a recibir un buen trato también por parte de la prensa nacional y que diarios como El País se hayan hecho eco de la recuperación de Marbella y no solo de la recuperación, sino del vigor y la seguridad jurídica que Marbella ofrece a la inversión. Pero el hecho de que se esté produciendo en ámbito internacional es una buenísima noticia, no solo para la Delegación de Turismo o el Ayuntamiento, sino para toda la ciudad, porque lo que quiere decir es que en un tiempo récord de 6 años hemos sido capaces de recomponer la imagen pública de la ciudad internacionalmente, de restaurar la reputación de marca que tenía Marbella, de fortalecerla, de convertirla en algo dinámico, en algo que además es admirado fuera, y eso es la mejor noticia, porque en definitiva nosotros vivimos del flujo de personas que vienen a visitarnos, y si los medios de comunicación internacionales nos ponen como referentes de la calidad, referentes del turismo internacional, referentes para la inversión, es una magnífica noticia. Y además estamos hablando de que no son medios de comunicación cualquiera los que se están haciendo eco del nuevo posicionamiento de Marbella en el ámbito turístico internacional, sino que estamos hablando de medios de comunicación de referencia, como puede ser el diario The Times en el Reino Unido, que es el diario de mayor prestigio, desde luego es el que tiene mayor tirada y está dentro del ámbito de los periódicos serios, ¿no? Allí luego tienen los tabloides y todo este tipo de cosas, pero digamos que dentro de la prensa internacional británica, el diario más importante ha dedicado 4 páginas a hablar de la recuperación de Marbella, a decir que Marbella es un lugar seguro para la inversión, a elogiar la calidad de las infraestructuras que tenemos, la calidad de servicios, la variedad de oferta turística, y la verdad es que tenemos que estar muy contentos porque, como digo, no es una noticia aislada, sino que viene a sumarse a una larga cadena de noticias que se han estado publicando en prensa internacional, pues desde prensa sueca a prensa francesa, por ejemplo, la revista Paris Match, que también es una revista de tirada internacional. Incluso habría un artículo sobre Marbella bajo el título Marbella, el Renacimiento Español, es decir, vinculaban el buen funcionamiento que está teniendo Marbella y el nuevo vigor de la ciudad, incluso a que apuntaba a que era un síntoma de recuperación de la economía española, y lógicamente todo esto son cosas que nos tienen que llenar de orgullo. Yo creo que se ha hecho un trabajo muy arduo durante 6 años por parte de todo el mundo, por parte del sector privado de la ciudad, pero también por parte del ayuntamiento, porque tenemos que recordar que recibimos una herencia, como además reflejaba el diario The Times, el Sunday Times, que es el semanal del diario británico The Times, que este ayuntamiento y el equipo de gobierno de Ángeles Muñoz recibió una herencia envenenada que posiblemente, y además se hace referencia explícita en el artículo, haya sido el desafío más grande de cualquier ayuntamiento en la historia de la democracia de España, y el hecho de que hayamos sido capaces en tan solo 6 años, una imagen que estaba calcinada, que estaba destrozada, que incluso movía al complejo, a los propios ciudadanos de Marbella, volver a reposicionarla con esta fuerza en el ámbito internacional,
Yo creo que es un motivo de satisfacción muy grande para toda la ciudad. El Ayuntamiento, desde luego, está satisfecho de ver que todo el trabajo que se está haciendo estos años se está materializando en resultados visibles, tanto en términos turísticos, porque hemos tenido una temporada alta bastante buena, por no decir muy buena, pero también y sobre todo de algo que es importantísimo para una ciudad turística, y es que la imagen de marca en todo el mundo vuelve a ser una imagen de referencia de muy primer nivel, que nos vuelve a colocar, como hacía un semanario sueco de tirada también internacional, entre los 10 destinos más valorados o mejor valorados por los suecos en todo el mundo. Bueno, yo creo que todo esto no es fruto de la casualidad, no es algo accidental, no se trata además de una noticia aislada, sino de un estado de opinión general que existe internacionalmente y en la prensa internacional sobre Marbella. Y además debo señalar también que por fin dentro de la prensa española se vuelve a ver a Marbella con ojos de normalidad, y no solo de normalidad, sino también entendiendo que Marbella es una oportunidad económica para todo el país, que somos un motor de generación de riqueza y que debemos ser tratados, yo no digo incluso ni con cariño, sino simplemente con objetividad. Bueno, después de 6 años lo hemos conseguido y yo creo que es motivo de satisfacción. Al hilo de esa última acotación, ahora presumo que estará de acuerdo conmigo o parcialmente conmigo en la apreciación de que quizás incluso en el extranjero se aborda con más objetividad y más rigor a tenor de las últimas publicaciones, porque no siempre ha sido así, pero sí por lo menos en los últimos tiempos, la realidad de Marbella, que no tanto en el ámbito nacional, donde sigue subyaciendo, no es lo único que hay, pero sigue subyace todavía una cierta concepción banal y frívola de una Marbella que muchas veces solo existe en la imaginación de quien elabora según qué artículos. No es algo 100% generalizado, pero siguen quedando ejemplos de ese tratamiento no deseable, ¿no? Sí que es cierto. De todas maneras, sí que es cierto que en algún tratamiento informativo todavía se nos asocia con alguna banalidad, pero desde luego ya no se nos asocia a nada especialmente negativo. Lo banal puede ser superficial, pero desde luego nada tiene que ver con el pasado negro que tuvo que sufrir nuestra querida ciudad. Ya es otro tipo de percepción, y sí que es cierto que en determinados casos son apreciaciones banales y superficiales, pero desde luego lo que son siempre, y además de manera es el denominador común de toda la información que se publica ahora sobre Marbella, es que son informaciones que reflejan una imagen muy vital de la ciudad. Una imagen de recuperación, de fortalecimiento, de liderazgo en términos turísticos, de recuperación de la seguridad, de recuperación de la normalidad, y evidentemente, pues bueno, hay cosas que venden más que otras. Vende más una fiesta con champán que a lo mejor la Villa Romana de Río Verde, pero bueno, lo cierto y verdad es que también en prensa española sí que es cierto que existe esa percepción cada vez menor, además, de cierta banalidad y superficialidad, pero que desde luego no se asocia a la cutrez a la que se asociaba antes determinados aspectos dolorosamente además para Marbella. Ahora mismo esa superficialidad va más unida al concepto de vitalidad que al concepto de cutrez o de decadencia que pudo sufrir la ciudad hace 6 o 7 años. Pues no quisiera abandonar esa visión cara al exterior con la que hemos abierto este espacio, porque hay una actividad en la que está plenamente involucrada la Delegación Municipal de Turismo, que tiene que ver con un foro de opinión, de intercambio de conocimientos, para la apertura de nuevos mercados en el extranjero. Seguramente el turismo moderno es eso, ¿no? Es un dar y recibir, ¿no? Continuamente, es un continuo intercambio, no solamente esperar aquí a que lleguen los visitantes, sino establecer lazos de unión con otras tierras, donde también los empresarios españoles tienen mucho que ofrecer. Absolutamente. Además, yo creo que es una materia de responsabilidad para la ciudad de Marbella y particularmente para el Ayuntamiento. Explique usted a qué me refiero, porque al final me he dado cuenta que no he explicado de qué estaba hablando. Sí, pero bueno, entiendo más o menos por dónde va la reflexión, y realmente yo creo que es una obligación para esta ciudad, siendo una de las ciudades más internacionales que tiene España, aprovechar ese carácter internacional en algo que, por lo que además discurre o va a discurrir la recuperación económica del país en los próximos años, que es la posibilidad de internacionalizar, la posibilidad de hacer negocio internacional, de captar inversión extranjera y de salir a trabajar con empresas en el extranjero. Nosotros tenemos muy claro que, bueno, nosotros no, es algo evidente porque ahora mismo es lo que está funcionando y tirando más de la economía española, que es la internacionalización, y el turismo es un binomio que funciona muy bien en el resto del país y en el cual Marbella además precisamente
por el posicionamiento que tiene privilegiado, tiene opción de abrir camino. Y en ese sentido, desde el Ayuntamiento estamos organizando un ciclo de conferencias que va a empezar este próximo viernes a las 10 de la mañana en el Palacio de Congresos, a través del cual lo que queremos es ayudar a nuestros empresarios, pero no solo a empresarios, sino también a cualquier persona que pueda tener algún tipo de pensamiento en el futuro, de tener relaciones de trabajo con el extranjero o de tener negocio o lo que sea, de dotar de conocimientos a nuestro tejido empresarial para que esas relaciones privilegiadas que Marbella tiene con determinados mercados del mundo, como puede ser el mercado árabe del Golfo Pérsico, el mercado ruso, el incipiente mercado chino, que nuestros empresarios lo puedan aprovechar para generar negocio de dos maneras: a través de la posibilidad de captar inversión para la ciudad y a través de la posibilidad de salir a trabajar al exterior. Y ahora mismo lo que vamos a hacer a través de este ciclo de conferencias, que como digo empieza este viernes, es dotar de conocimientos y herramientas a nuestros empresarios y a todo aquel que esté interesado para saber cómo funcionan estos mercados, cuáles son los agentes que los mueven, qué oportunidades de negocio hay y cómo se debe operar y trabajar tanto para captar inversión como para salir a trabajar empresas que podamos tener de construcción, de inmobiliaria, energéticas o de cualquier tipo. Claro, no siempre tienen una oportunidad de recibir información objetiva y clara sobre cómo funcionan las cosas fuera de nuestras fronteras. Muchas veces la información que nos llega pues viene distorsionada un poco por efectos propagandísticos, por ciertos intereses que pueda haber tras las informaciones que nos llegan. Aquí estaríamos hablando de algo riguroso y que realmente tendería a facilitarle la labor a los asistentes a las conferencias. Muy riguroso porque, por ejemplo, en esta primera conferencia la hacemos en colaboración con la Fundación Casa Árabe, que está compuesto el patronato por el Ministerio de Asuntos Exteriores, por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, y que la presencia de honor corresponde a sus majestades los reyes. Y viene un profesor de la Universidad Pompeu Fabra, que es el que ha hecho el estudio de cómo se está comportando ahora mismo el mercado del Golfo Pérsico internacionalmente y el que lo va a compartir con toda nuestra gente. En cualquier caso, sí que es importante que nuestros empresarios, nuestros trabajadores y todo el mundo tengan presente que ahora mismo nombrar el nombre de Marbella, valga la redundancia, en el extranjero es un plus. Y que cualquiera que quiera hacer negocio, si dice que es de Marbella, tiene un as en la manga y una ventaja con relación a cualquier otro competidor. Lo que queremos desde el Ayuntamiento es de dotar de herramientas a nuestra gente para que cuando salgan fuera, además de tener esa ventaja competitiva que da el hecho de vincular el nombre de Marbella a su actividad, sepan además cómo deben tratar, con quién deben tratar y cómo operar para intentar traer negocio a la ciudad y exportar negocio hacia afuera, porque Marbella también puede hacerlo. Mes de octubre, ha pasado el tiempo ya desde la temporada estival, ¿quién lo diría? Estaba ahí hace la vuelta de la esquina, hace nada, estábamos todavía inmersos en ella, pero ya ha habido tiempo de reflexionar, de ver cómo ha evolucionado todo, el peso específico, lógicamente, que han adquirido las playas en estas fechas, y un factor importante, porque ha habido cambios en la forma de gestionar lo que siempre se ha conocido como campaña de playas, que involucra muchos aspectos, pero uno de ellos era indudablemente pues el servicio de vigilancia, rescate, asistencia al usuario de las playas y demás. Pues ha habido unos ciertos cambios estructurales que después, bueno, han desembocado en una serie de datos estadísticos que reflejan algo muy importante. Pasa como en el fútbol, si me permite el símil, ¿no? Muchas veces como que lo mejor que se puede decir del árbitro es que no se ha notado su presencia. Efectivamente. Pues ha habido un descenso significativo, por ejemplo, de las incidencias, ¿no?, que se han producido. Sí, efectivamente, porque además a todo lo que has comentado habría que sumar incluso las actividades de la policía local, Sí. de seguridad ciudadana. Y la verdad es que estamos satisfechos, en líneas generales, satisfechos con cómo ha ido la temporada alta, que además ha sido larga y todavía dura, en todos los aspectos, pero particularmente en este de la seguridad, más que satisfechos porque hemos sido capaces de reducir las incidencias que se han producido de todo tipo, de seguridad ciudadana, de control de venta ambulante, de todo tipo de incidentes, de pequeños delitos y de todo tipo, en un 33% con relación al verano del año pasado, del 2012. Y la verdad es que es una muy buena noticia, porque además de esa reducción del 33% en las incidencias, en materia de seguridad en la costa y en la playa, las incidencias se han reducido incluso más, hasta un 50%. De tal manera que el operativo que ha dispuesto el Ayuntamiento de Marbella ha funcionado bien. Hemos conseguido que Marbella sea una ciudad todavía más segura,
podríamos decir, si se admite la metáfora, que este verano la ciudad ha sido un tercio más segura todavía, incluso que el año pasado, y lógicamente es una buena noticia porque el hecho de que seamos una ciudad segura, en la que la gente está bien atendida, en el que hay medidas de socorro de cualquier tipo cuando alguien lo necesita y que funcionan con diligencia, es una buenísima noticia porque la gente que nos ha visitado este verano salgan convencidos de que Marbella es la mejor opción para pasar sus vacaciones y que repitan en años sucesivos. Con lo cual, muy contentos porque, como digo, esta campaña de playas de policía local y de protección civil ha tenido un muy buen resultado y creo que de alguna manera abunda más en la percepción de que la temporada ha sido alta ya no solo en términos de ocupación turística y de funcionamiento económico, sino también en materia de seguridad, que es muy, muy importante. Porque las playas, es cierto, nos han dado a todos quebraderos de cabeza en los últimos años, porque veíamos como, por ejemplo, desde el punto de vista medioambiental, ¿no? que veíamos como las playas sufrían problemas de pérdida de arena, reaccionaban mal a los temporales, luego había que estar continuamente inyectando dinero público a optimizar las playas, a mejorarlas para la recepción continuada a lo largo de los años de visitantes. En esa materia también ha habido avances en relación a lo que se conoce como estabilización de las playas, lo más reciente, el contrato para un estudio para esa estabilización en San Pedro Alcántara. Parece que estamos dejando atrás o que por lo menos empiezan a aportarse soluciones estables para una problemática, el deterioro de las playas, que ha sido una preocupación constante a lo largo de los últimos años, ¿verdad? Bueno, afortunadamente Marbella va dejando atrás muchas cosas y entre las cosas que va dejando atrás estará la parálisis administrativa que no solo nos tenía en esa situación que tú has descrito muy bien, de problema medioambiental e incluso económico, de tener que rehacer todas las playas todos los años. Económico, evidentemente. Efectivamente. Claro. Sino incluso en ejemplos como el de la terminación de la obra del túnel de San Pedro Alcántara, que también ha sido un factor, y si me permite llevármelo a mi terreno, también de calidad turística, el hecho de que las comunicaciones en la costa y en el municipio sean más fluidas y más cómodas. Y efectivamente se ha producido una buena noticia en estos días porque se ha firmado el contrato a través del cual se pone en marcha el proyecto de estabilización de las playas de San Pedro. Lo que se hace en primer lugar va a ser realizar el estudio, pero creo que es una cosa muy importante que el Gobierno de la Nación muestre ese compromiso con Marbella, que ha demostrado a través del desbloqueo de la obra del túnel de San Pedro, que como todos sabemos desafortunadamente llevó mucho tiempo parada, pero particularmente importante y también incidiendo directamente en todo el núcleo de San Pedro Alcántara y el entorno, el hecho de que se ponga en marcha la estabilización de las playas. Marbella es un destino turístico de Champions League, de primera división internacional, y tenemos que tener unas playas con la máxima calidad, pero que además respeten tanto el aspecto medioambiental, que es fundamental, como también el despilfarro económico que conlleva que todos los años las administraciones públicas tienen que rehacer una parte muy importante del litoral de Marbella a base de aporte de arena con camiones. Eso es algo que es insostenible en el tiempo, que es absolutamente ineficiente, que además dota a Marbella de playas que son manifiestamente mejorables y, sin embargo, a través de la puesta en marcha de este proyecto vamos a conseguir que, como en tantas otras cosas, Marbella empiece a dejar atrás muchos de los problemas que la han estado lastrando en los últimos años. Yo creo que podemos estar muy satisfechos de que el Ministerio de Madrid empiece ya directamente a poner en marcha este proyecto. Creo que además es importante hacerlo en la zona de San Pedro porque son playas especialmente castigadas. Así que, bueno, en ese sentido creo que estamos de enhorabuena. Si me permite, voy a pasar página, cambiar de capítulo. Le voy a hablar de política fiscal. Es un tema siempre delicado porque al fin y al cabo afecta muy directamente a los bolsillos de los ciudadanos y por extensión a sus vidas, ¿verdad? Ya no solamente es cuestión de mantener las economías familiares, luego también de reactivar la economía, crear economía global, ¿no? Economía local, crear puestos de trabajo. Es fundamental que la ciudad recaude dinero, pero hacerlo de tal forma que sea sostenible esa recaudación en función de las necesidades y las posibilidades también de la ciudadanía. Ha habido medidas tomadas por este equipo municipal de gobierno que abarcan diferentes ámbitos, algunos como por ejemplo el IBI, ahí está el turismo residencial, es algo que le afecta muchísimo, o por ejemplo el IAE para hoteles que abrieran todo el año, que tienen una relación muy directa con su campo de actuación, el turismo.
otros igual no tanto, aunque todo está vinculado en Marbella al turismo, evidentemente, pero el caso es que era fundamental inyectarle ideas nuevas, formas de actuar diferentes al día a día de la política fiscal, pues para mejorar la situación de forma muy genérica, ¿no? Efectivamente, yo creo que las administraciones públicas podemos hacer muchas cosas para acelerar la salida de la crisis y, entre otras, yo creo que la presión fiscal es una de las cosas que debemos hacer. Sí que es cierto que el Gobierno del Partido Popular en Madrid ha tenido que verse obligado a algo que va contra natura de la propia política y la propia ideología del Partido Popular, que son las subidas de impuestos. Lo que pasa es que el agujero que dejó el Gobierno del señor Zapatero era de tal tamaño que, desafortunadamente, hemos tenido que ir incluso contra nuestro propio programa, ya no electoral, sino ideológico, y tener que subir impuestos. Pero, evidentemente, la subida de impuestos ni es deseable sostenerla, yo creo que no es deseable en ningún caso, pero desde luego lo que no es deseable es sostenerla durante mucho tiempo, y en este caso concreto estamos hablando de que el Ayuntamiento de Marbella tiene una percepción muy clara de que la reactivación económica pasa, entre otras cosas, por aliviar la carga fiscal que soportan las familias y las empresas, y precisamente para poner de nuestra parte a la hora de agilizar el funcionamiento económico de la ciudad y aliviar el bolsillo de nuestros vecinos y el turismo residencial, que también sufre de estos impuestos, se ha tomado la decisión en pleno de rebajar un 5% el tipo del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, que de alguna manera venga a compensar la subida que se ha producido en este impuesto, particularmente en este último año, porque hay que recordar que, desafortunadamente, en el año 2010, como consecuencia de la revisión de valores catastrales de las casas en el término de Marbella que hizo el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, los precios del impuesto del IBI están subiendo a un ritmo prácticamente de un 10% anual. Y lo que quiere hacer el Ayuntamiento de Marbella es, mediante la rebaja del 5% y mediante el descuento que se hace a los empadronados en Marbella, intentar amortiguar esa subida, incluso para el año que viene rebajarla en todos aquellos casos en que además son familias que están expuestas de una manera especial a los efectos de la crisis, y que, desde luego, desde el Ayuntamiento lo que podamos hacer para rebajar esa presión fiscal se está haciendo, tanto en relación a esto como ayudando al sector hotelero de la ciudad mediante esa bonificación que se va a hacer a todos aquellos hoteles que permanezcan abiertos todo el año, que también es una manera de fomentar la lucha contra la estacionalidad, e incluso en relación al impuesto de construcciones, en el cual va a haber una bonificación en la que se va a premiar además la generación de puestos de trabajo. Es decir, aquellas empresas que creen puestos de trabajo entre 5 y 10 trabajadores van a tener una bonificación del 20% en el impuesto de construcciones. Aquellas que creen entre 11 y 50 trabajadores van a experimentar una bonificación de un 30%. Y aquellas que creen más de 50 trabajadores durante un periodo, por cierto, en todos los casos anteriores igual, superior a 2 años, van a recibir una bonificación de un 50%. Es decir, el Gobierno municipal del Partido Popular lo que quiere es poner de su parte para que la presión fiscal baje tanto para las familias como para las empresas, premiando a aquellas que trabajan contra la estacionalidad y premiando a aquellas o por lo menos ayudando, más que premiando, ayudando a aquellas que contribuyan a crear empleo. Yo creo que es un compromiso claro del Partido Popular con la recuperación de la ciudad. Todo va por buen camino. A Marbella se le han juntado un castillo de crisis una encima de otra. La crisis de reputación de la marca, la bancarrota hace 6 años del Ayuntamiento, la crisis económica nacional, la crisis económica internacional. Pero a pesar de todo ese contexto tan tremendamente difícil, y que el Sunday Times el otro día valoraba como herencia envenenada, este Ayuntamiento y la ciudad en su conjunto, porque esto ha sido un trabajo de todos, hemos sido capaces de estar mirando ahora mismo al futuro con confianza, basado además en hechos reales y no en un voluntarismo de ningún tipo, sino en hechos reales. La ciudad está funcionando año tras año mejor, seguimos batiendo nuestras cifras turísticas, nuestro posicionamiento de marca en todo el mundo es ahora mismo algo que es envidiable, somos un referente turístico internacional de muy primer nivel, y el hecho de que, además de trabajar en esa línea, trabajemos en la línea de ayudar a nuestra gente mediante la rebaja fiscal, pues yo creo que es lo mínimo que se puede hacer y, desde luego, el compromiso del Gobierno municipal. Nos quedan apenas unos pocos minutos para acabar, pero yo sí le voy a
proponer, si le parece, salirnos un poco de las fronteras del término municipal de Marbella y hablar en ámbito tanto nacional como regional, porque estamos en unos meses previos a la finalización del año ya que está ahí a la vuelta de la esquina el 2014, y estos son meses de presupuestos. Son meses de conocer a qué van a destinar el dinero público las diferentes administraciones durante el año 2014, y eso ocurre tanto en el ámbito autonómico, Junta de Andalucía, como en el Gobierno central. Salen a la luz presupuestos que se confrontan sobre todo porque además ambas instituciones están gobernadas por partidos políticos de diferente signo. Y lógicamente surgen comparaciones entre ambas, y entre tanto luego también pues muchos ojos puestos, muchas miradas puestas en Marbella ante esos presupuestos de la Junta de Andalucía para ver qué ocurría, por ejemplo, con el Hospital Costa del Sol, que era uno de los focos de atención. Le he abierto muchísimo el abanico de la pregunta, pero para que usted escoja quizás cuáles son los puntos para usted más destacados que destacar sobre que comentar sobre esta cuestión. Creo que la Junta de Andalucía vuelve a tener una magnífica oportunidad de ponerse al día y hacer justicia con la ciudad y corregir el abandono de inversiones histórico que existe en Marbella desde casi el principio de los tiempos, me atrevería a decir. Porque es que son ya muchísimo tiempo el que estamos pasando sin ningún tipo de inversión en condiciones por parte de la Junta de Andalucía, que además es la única responsable de políticas tan imprescindibles para la ciudadanía como la sanidad o la educación, que son responsabilidad de la Junta de Andalucía. Y desafortunadamente vemos que pasan los años, y antes se escudaban en que había un ayuntamiento de X manera en la época afortunadamente pasada y tal, pero es que vemos que todo eso se cambió, que se ha vuelto a la normalidad democrática, que nos encontramos ante una ciudad que es pulmón económico de Andalucía y uno de los factores de dinamismo más potentes que tiene la comunidad autónoma andaluza, y sin embargo se sigue sin meter ni un céntimo de euro en la ciudad. Tenemos la obra del hospital paralizada, que es algo que además no tiene ningún tipo de explicación, y que como no tiene explicación quizás sea uno de los motivos por los cuales no nos reciben, porque hay que señalar que la Junta de Andalucía ni tan siquiera recibe el Ayuntamiento de Marbella para informarnos de qué está ocurriendo con esa obra. Una obra que hay que recordar que se dio en concesión administrativa privada y que desafortunadamente, en vez de haberse iniciado un expediente de rescate de esa concesión, se ha dejado metido en un cajón, y lo que nos encontramos es que los vecinos de Marbella y todas las personas que nos visitan y toda la comarca tenemos una asistencia sanitaria que está muy lejos de la que nos merecemos, y no por la falta de capacidad del personal que trabaja en el ayuntamiento, que es de primerísimo nivel, sino porque tenemos unas instalaciones que son demasiado pequeñas. Sin embargo, ese problema no se aborda de ninguna manera, pero es que ni tan siquiera se nos recibe para que haya un diálogo institucional, que es algo que es directamente insultante no solo para el Ayuntamiento de Marbella, sino para la propia ciudadanía de Marbella, porque el Ayuntamiento no representa una sigla política, representa a los vecinos de Marbella. Y el hecho de que no se reciba en una institución pública al Ayuntamiento de Marbella me parece que es algo que es indignante y que habla muy mal de los responsables políticos de la Junta de Andalucía y del trato que Marbella recibe. Por eso, en términos de presupuesto, creo que es muy importante el desbloqueo de la ampliación del hospital, que se meta mano por fin de una vez a la renovación de los ambulatorios de Marbella, que son tercermundistas, que se aborden problemas como los que están sufriendo los colegios de Marbella, y particularmente me viene a la cabeza el caso de Gil Muñiz, y un largo etcétera de cuestiones que la Junta de Andalucía tiene completamente bloqueadas para Marbella. Ya no voy a decir ni metidas en un cajón, porque hay una situación de bloqueo institucional, y yo creo que ahora en los presupuestos hay una magnífica oportunidad para que la Junta de Andalucía rectifique y que cumpla su deber, porque estamos solicitando un deber para nuestros vecinos, cumpla su deber con los vecinos de Marbella y realmente contemplen las inversiones de los presupuestos de la Junta, inversiones en la ciudad que han venido siendo negadas sistemáticamente a Marbella en los últimos 4 lustros. Llevamos quizá 20 años sin que se haya producido ningún tipo de inversión. Y, por cierto, otra cosa importante, el Palacio de Justicia de Marbella. Necesitamos otro tipo de juzgados que dé una asistencia más adecuada a los ciudadanos de Marbella y a los ciudadanos de todo el entorno. Como contrapunto a esto, y hablando también de presupuestos externos de instituciones que tengan que ver directa o indirectamente con Marbella, pues en este caso tenemos el caso de los presupuestos generales del Estado, en los cuales, por cierto, debemos decir que estamos muy satisfechos de algo que es fundamental, y es que tanto en los anteriores como estos, como los que se van a producir en los próximos 40 años, el Gobierno de la Nación ha concedido un margen de hasta 40 años para que el Ayuntamiento de Marbella se ponga al día con la deuda de 300 millones de euros que tenemos con Seguridad Social y Hacienda. Eso que ha hecho el Gobierno de la Nación con Marbella
se niega a hacerlo sistemáticamente la Junta de Andalucía, porque igual que Marbella tiene una deuda de 300 millones con el Gobierno central, lo tiene de 100 millones con la Junta de Andalucía, pero sin embargo la Junta de Andalucía no se aviene a negociar la devolución de esa deuda. Y esa devolución, si no se renegocia en las condiciones actuales económicas, puede acabar implicando una asfixia económica del Ayuntamiento de Marbella, porque es que este año deberíamos devolver a la Junta de Andalucía 17 millones de euros de los 100 millones que la Junta de Andalucía entregó en su día a la gestora del Ayuntamiento de Marbella cuando se disolvió el Ayuntamiento. Sí. Es imposible que ni el Ayuntamiento de Marbella ni ninguna administración pública en las actuales circunstancias económicas pueda devolver dinero, una media de 17 millones de euros al año. Porque para devolver ese dinero hay que quitarlo de otro sitio. Y los ciudadanos... Un 10% de presupuesto. Efectivamente. Y los ciudadanos no pueden dejar de, o no tienen por qué renunciar a la prestación de servicios públicos, o que nuestros funcionarios y trabajadores públicos tengan problemas porque la Junta de Andalucía esté haciendo un uso político y no social de los presupuestos. La Junta de Andalucía tiene una obligación moral con Marbella, porque también nos dejó en un estado de abandono, que todavía se sigue produciendo en términos presupuestarios, pero un estado de abandono político y social absoluto en la época negra del gilismo. Nos dejaron absolutamente abandonados, no hicieron uso de sus competencias hasta que todo reventó de forma absolutamente podrida, que fue cuando se disuelve el Ayuntamiento de Marbella, pero hasta ese momento nos han dejado absolutamente abandonados, y yo creo que la Junta de Andalucía tiene un deber moral, pero además muy grave con esta ciudad, y desde luego lo que tienen que hacer es tomar constancia de que ha hecho el Gobierno de la Nación del Partido Popular con la ciudad, renegociando esa devolución de deuda a 40 años, y su negativa sistemática a renegociar la devolución de los 100 millones que les debemos en un plazo más largo de tiempo. Yo creo que eso también se tiene que ver reflejado en un acuerdo marco que no se vaya renovando anualmente como se está haciendo ahora, porque eso es realmente un juego político que me atrevo a calificar de sucio, sino que realmente lo que se tiene que hacer es abordar una cuestión de interés público desde la óptica de una administración pública y no desde la óptica de la batalla electoral, porque aquí lo que se está haciendo es un uso político de una administración pública como es la Junta de Andalucía, y eso no puede ser. Señor Hernández, tendríamos que dejarlo ahí, se nos pasa el tiempo, es siempre ese enemigo inevitable en la televisión, el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Y por venirse a hablar de campos tan variados que exceden con su labor cotidiana, pero con todo y con eso me ha impresionado mucho su memoria a la hora de recordar datos concretos de porcentajes que yo he escrito 40 veces y he leído 40 veces y era incapaz de recordarlos con la exactitud con la que usted lo ha hecho. Pues muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por estar ahí al otro lado. Cuídense mucho.